¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos aquí a nuestro estudio de liderazgo bíblico. En verdad que estoy muy emocionado. Les quiero confesar que ya he dado este estudio. Algunas veces lo di con jóvenes, otras veces di algunas partes con hombres. Pero bueno, pues el día de hoy vamos a desarrollar todo este estudio acerca del liderazgo bíblico, que es muy importante que nosotros vayamos comprendiendo que nosotros fuimos hechos para reflejar la misma imagen de Dios. Y eso es algo muy grande, ¿saben? Eso es una meta que cada uno de nosotros debemos de anhelar como creyentes, pero para eso nosotros tenemos que cambiar nuestra mente. Para eso nosotros tenemos que vernos de la manera que Dios nos ve. Es muy difícil cuando nosotros queremos cambiar solamente aspectos externos de nuestra vida sin antes cambiar la mente, porque si tú cambias algo externo, pues bueno, a lo mejor va a ser un cambio que va a durar durante poco tiempo. Pero el poder de la palabra de Dios es tan profundo que te cambia desde adentro, que te renueva todo aquello que a lo mejor ya no tiene ninguna esperanza de cambiar. Entonces esto es algo muy bueno, porque todos tienen esperanza, ¿sabes? De poder a través de la palabra de Dios ser transformados. Y bueno, pues el día de hoy vamos a empezar en este estudio de liderazgo con nuestro primer tema. Vamos a ir desarrollando un tema aproximadamente como por un mes, 4 o 5 semanas. Y bueno, pues el día de hoy toca un tema que es muy importante. Hoy vamos a ver la ley del tope, ¿ok? ¿Qué es esto? ¿Qué es la ley del tope? Bueno, es un principio que nosotros tenemos que conocer el día de hoy, en el cual se nos muestra que la capacidad de liderazgo determina el nivel de eficiencia de una persona. Cuando nosotros crecemos como líderes, cuando nosotros crecemos como personas, al mismo tiempo hacemos crecer a las personas que están a nuestro alrededor. Pero si nosotros nos mantenemos enanos espiritualmente, si nosotros nos mantenemos echándole la culpa a medio mundo, pues bueno, entonces nunca vamos a crecer y también por ende nunca va a crecer todo lo que está a nuestro alrededor. El día de hoy vamos a tomar de ejemplo a dos hombres. Estos dos hombres se encuentran en la Biblia y son más parecidos de lo que nos podemos imaginar. Uno es Saúl, el primer rey de Israel, y otro fue aquel rey que vino después de Saúl, el rey David. Y vamos a ver que a pesar de que los dos tuvieron grandes oportunidades y los dos tuvieron grandes oportunidades de hacer grandes cosas tanto para su reino como para ellos, vamos a ver cuál fue la diferencia. Porque uno fue desechado mientras que el otro fue levantado por Dios. De tal manera que en la palabra de Dios se dice que fue encontrado con un corazón como el de Dios. Qué gran, ¿no? Qué gran nombre, el poder reflejar en alguna área a Dios. Bueno, pues esto lo encontramos en la palabra de Dios, en el libro de Samuel. Nosotros vamos a encontrar cómo el pueblo, aquí en Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 17, dice la Biblia: Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa y dijo a los hijos de Israel: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Yo saqué a la tierra de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron, pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios. Esto es algo que nosotros tenemos que entender, ¿ok? Si nosotros queremos ser líderes, si nosotros queremos tener influencia sobre las personas, en primer lugar debe de ser esa influencia para acercar a la gente a Dios. Nosotros nunca debemos de ser un sustituto para que las personas ya no busquen a Dios. Este fue el error que cometió el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba harto de que solamente fuera Dios gobernando a través de sus profetas y vio que estaba de moda, que todas las personas tenían su coach personal, ¿no? Tenían su entrenador personal y ellos dijeron, bueno, nosotros, ¿por qué no? Y ellos anhelaron exactamente lo mismo. Ellos querían un rey como todas las demás naciones. Dice aquí en el versículo 19, pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os ha guardado de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho, no, sino el rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Aquí el Señor decide darles un líder. El Señor decide escucharlos y bueno, pues ellos querían un líder humano y Dios decide darles un líder humano.
Este hombre, el cual es escogido por Dios, pues tiene muchas características que a lo mejor el día de hoy cualquiera pensaría en una persona así como un gran líder. La apariencia engañó, ¿no?, a las personas. Lo de afuera a veces engaña a las personas. Muchas veces yo he creído de ciertas personas, wow, qué buen líder sería, porque a lo mejor es una persona con mucha influencia, o es una persona que hace muchas cosas, o es una persona que la ves bien movida, es una persona que siempre está preguntando, y a veces nos dejamos llevar por las cosas externas, ¿sabes? Muchas veces hay personas que se dejan llevar por el aspecto físico. Ay, este sí sería buen líder porque se ve de tal manera. Pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Dice la Biblia: había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl. Joven y hermoso, entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Imagínate, dice la palabra de Dios que cuando fue escogido Saúl, era un hombre muy, pero muy hermoso y era alto. La mayoría, el más alto de la tribu de Israel le llegaba a los hombros. Era un hombre impactante. Impactante a los ojos del hombre. Impactante a los deseos, ¿no? A lo mejor de las personas, de lo que ellos querían como un líder. Muchas veces nosotros pensamos en un líder como alguien que es perfecto y nos creamos en nuestra mente ciertos paradigmas diciendo, bueno, es que yo quiero a personas así que me lideren, o yo mismo para convertirme en un líder de influencia debo de ser de tal manera. Pero vamos a ver, vamos a seguir continuando con este estudio. No pasó muchísimo tiempo antes de que este hombre, que se veía poderoso y con gran potencial, se desacreditara a sí mismo y a su liderazgo, y Dios asignara un nuevo líder en su lugar. Imagínate. Tenía todo físicamente hablando, era atractivo, era una persona que sobrepasaba a las personas en estatura, seguramente era alguien con el cual no cualquiera se metía, no cualquiera le echaba bronca porque pues era muy alto y a lo mejor pensaba, con un guamazo me saca volando, pero no pasó mucho tiempo antes de que él se empezara a desacreditar. Y es que en verdad la vida te puede dar todo para que tú seas un buen prospecto y la gente diga, wow, tú tienes capacidad. A lo mejor mucha gente te lo ha dicho, tú tienes capacidad de hacer muchísimas cosas. Y alguna vez se te dio un trabajo, alguna vez se te dio una oportunidad y tú mismo te desacreditaste. Y tú mismo le mostraste a las personas que no eras capaz, ¿no? De a lo mejor resolver las situaciones que te pusieron en las manos, llámese escuela, llámese universidad, llámese familia, llámese un empleo, llámese cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa que se te haya dado y te diste cuenta que no eras capaz de llevarlo a cabo. Ahora, él mismo, este Saúl, se desacreditó con su manera de ser, se desacreditó con su manera de pensar, se desacreditó con sus temores, se desacreditó por todas esas luchas internas que él tenía. Entonces Dios eligió a un hombre llamado David, que se dice era conforme al corazón de Dios. Ellos eran dos líderes con diferentes estándares, ¿no? En su mente quizá de lo que era el liderazgo, diferentes maneras de ver el liderazgo. Ellas eran dos personas que aparentemente tuvieron muchísimas similitudes, pero también fueron completamente diferentes. La capacidad de liderazgo determina el nivel de la eficiencia en una persona. Mientras David trató de ser mejor y tuvo varias experiencias que le permitieron elevar su nivel de tope, la actitud de Saúl se mantuvo en el tope firmemente sellado sobre su liderazgo. Entonces, había dos maneras de pensar en estos hombres. Uno, creía que él era el líder y que él no podía crecer más, que todo se tenía que someter a él porque él era el líder. Este era Saúl. Por otra parte, tuvimos a un hombre que sabía que era débil, que se mantuvo aprendiendo, que se mantuvo creciendo. Este era David. Vamos a ver algunas similitudes entre estos dos hombres de las cuales habla la Biblia. En primer lugar, ambos recibieron consejos de hombres piadosos.
Ambos fueron ungidos por Samuel, el último juez de la nación hebrea, un hombre sensible a la voz de Dios, un hombre que tenía comunicación con Dios. Ambos tenían la misma cercanía con él. Ambos recibieron el beneficio del consejo piadoso. Saúl lo recibió de Samuel, David lo recibió de Samuel y luego de Natán el profeta. Pero observa qué diferentes fueron los reinados de los dos. Y es que tú puedes tener una muy buena influencia aún en tu casa, ¿sabes? Tu papá puede ser buena influencia, tu mamá puede ser buena influencia, puedes tener algún amigo que sea una buena influencia, pero eso no significa que tú lo dejes influenciar sobre tu vida. Hay muchas veces nosotros nos rodeamos de buenos maestros, pero ¿cuántas de esas enseñanzas tú dejes que influencien tu vida? A mí, yo te quiero decir, yo soy un amante de los libros, me gusta leer libros, pero me gusta que esos libros no solamente yo adquiera conocimiento, sino que influencien mi vida, que haga cambios en mi vida. Bueno, pues Saúl era un hombre que tenía todo, tenía a este Samuel ahí cerquita, y aún así no se dejó influenciar por él. En realidad, Saúl nunca entendió la naturaleza del liderazgo. El día que fue instituido como rey, se escondió de la gente. Creo lo hizo porque reconocía su incapacidad para dirigir. Imagínate, después de probar el éxito en una batalla, él confundió su posición como rey con el verdadero liderazgo. Aunque él tenía el título y el poder y la corona del rey, nunca llevó la monarquía más allá de su gobierno rígido por lo carismático, por su manera de ser, ¿ok? Entonces, este hombre llamado Saúl fue un hombre que confundió su posición de rey con el verdadero liderazgo. ¿Cuántas veces nosotros cometemos este error? Y aquí se hace lo que yo quiera porque soy el esposo. Aquí se hace lo que yo quiera porque soy tu padre. Aquí se hace lo que yo quiera porque soy el jefe de la empresa. Y nos olvidamos de lo que significa dirigir a las personas. Ahora, aunque Saúl tenía el título, el poder y la corona del rey, nunca llevó una monarquía más allá de su gobierno, ¿no? De su gobierno regido por su manera de ser. Fue hecho general, pero nunca logró reunir un ejército estable. Saúl no creó ningún gobierno organizado para preservar sus logros. Cuando Dios ya no lo favoreció, pensó que el título de rey le daba el derecho a seguir haciendo de líder. Por otra parte, David aprovechó las oportunidades para crecer en su liderazgo, aprendió a ser guerrero, levantó un ejército permanente, venció a sus enemigos, eligió una ciudad y la conquistó para convertirla en la nueva capital de la nación y luego organizó en ella un gobierno duradero. Mucho de esto, escucha muy bien, esta es la diferencia, la hizo antes de ocupar el trono, antes de ser rey. Hay mucha gente que dice, yo no hago porque si yo tuviera tal posición, yo lo haría. Aquí vemos un hombre llamado David que sin tener la posición lo logró. Él mismo estaba mostrando las capacidades que Dios había puesto en él. Y este es un principio muy bueno, ¿no? Que cada uno de nosotros deberíamos de aplicar en nuestros trabajos, deberíamos de aplicar en nuestras casas, deberíamos de aplicar en todas aquellas áreas en las cuales Dios nos ha puesto para traer influencia sobre otras personas. No esperes el título para hacer grandes cosas. No esperes a ser padre para ser responsable y para prepararte. No esperes a tener una empresa para darlo todo por un negocio. No esperes a ser el dirigente de una iglesia para entregarte por completo a la obra de Dios. Esto es algo sumamente importante. Este David aprovechó muy bien esta oportunidad, cada oportunidad que Dios le ponía y crecía, ¿ok? Esto es algo muy importante y que nosotros debemos de aprender. Los dos tuvieron el mismo consejo, pero uno lo siguió y el otro no. Ahora, también ambos enfrentaron grandes desafíos. Ambos tuvieron pruebas muy parecidas, ¿ok? Por ejemplo, tenemos el caso, no sé si ustedes recuerden, cuando Goliat salió, el gigante del que se habla en la Biblia, salió a amenazar al pueblo de Israel. En ese momento, ¿sabes quién era el rey? El rey era Saúl. Y el rey era el encargado de poner un alto, ¿no? O tomar las decisiones de lo que se iba a hacer. Bueno, pues gigante salía, se burlaba del rey, se burlaba del ejército de Israel, se burlaba de todo mundo y el rey, ¿qué crees?
Estaba lleno de temor. Se enfrentaba ante un desafío que lo superaba por mucho. Ahora sí lo superaba en fuerza, lo superaba en tamaño, lo superó en todo. Y al momento de enfrentarse a eso, decidió quedarse escondido en su palacio. Bueno, pues vino un hombre que dijo, yo me voy a enfrentar a él. Yo quiero enfrentarme a él. Escucha muy bien, un joven. Un joven de aproximadamente unos 16 años de edad dijo, yo voy a ir y yo voy a vencer a ese gigante. Este Saúl lo volteó a ver y quizá él pensó en la poca fuerza física que este joven tenía. Y dijo, te voy a dar algo que a lo mejor me ayudaba a mí a sacar valor para que te puedas enfrentar a esto. Y le dio su armadura. Le dio a lo mejor aquello con lo que Saúl se sentía cómodo. Entonces David se probó la armadura. Y cuando se probó la armadura estuvo dispuesto a ir con este gigante. Pero ¿qué crees? La armadura le quedó grande. Y se la quitó. No necesitó la armadura. Pero aquí la tarea del rey, ¿cuál era? Era defender al pueblo. Pero al no encontrar a nadie que lo defendiera, Dios utilizó a una persona, a alguien que era conforme a su corazón. ¿Cuál fue la reacción de Saúl? Solamente ofreció su armadura, porque él no iba a usarla. Mientras otros esperan para ver qué va a ocurrir, los líderes de verdad se levantan y se enfrentan al desafío. ¿Sabes algo? Este tiempo de pandemia en el que estamos cruzando es un tiempo en el cual nos tenemos que levantar, ¿sabes? Hay mucha gente que está viendo a ver qué pasa, a ver qué sucede, a ver qué noticias le dan. Pero hay personas que se están levantando, hay personas que están haciendo cambios en su familia, hay personas que están haciendo cambios en sus empresas. Es tiempo en donde se muestra el verdadero liderazgo de las personas. Ahora, ambos tuvieron la oportunidad de cambiar y crecer. Esto es algo que no los dos hicieron. Las reacciones eran tan diferentes de estos dos hombres que cuando enfrentaron sus fracasos, retratan las dos naturalezas, la de Saúl y la de David. Escucha muy bien, muchas veces cuando todo está bien, todo el mundo es líder. Pero ¿qué pasa cuando algo va mal? ¿Qué pasa cuando se te está cayendo el negocio? ¿Qué pasa cuando se te está cayendo la familia? ¿Qué pasa cuando se te está cayendo el ministerio? Muchas veces las personas salen corriendo. Muchas veces las personas no están dispuestas a aceptar lo que está pasando y no toman eso como una enseñanza y se levantan. Durante mucho tiempo nosotros nos hemos enfrentado a cosas muy difíciles que parecía que ya nada salvaba, ¿no? A lo mejor una obra que habíamos abierto por un tiempo dijimos, híjole ya, o sea, está siendo muy difícil aquí la zona en la que estamos, está siendo muy difícil que esto sobreviva, pero había dos opciones, correr o creerle al Señor. Esas dos opciones tienes tú cuando hay luchas dentro de tu familia, cuando hay luchas en tu trabajo. Mira, muchas veces mucha gente sale de su trabajo no porque la corren, sino porque ella solita se va, porque no pudieron soportar. No pueden soportar la presión en el trabajo, no soportan la presión en la casa, no soportan la presión en el ministerio y deciden salir sin saber que si ellos pueden soportar, va a venir un crecimiento, tanto espiritual como del favor de Dios. Siempre que nosotros soportamos la presión, Dios nos lleva a un nivel más alto. Cuando en desobediencia Saúl ofreció un holocausto a Dios, Samuel lo reprendió. La escritura guarda silencio sobre lo que vino luego. No hay un relato de tristeza o de arrepentimiento de parte de Saúl. En cambio, el relato sigue con la guerra de Saúl contra los filisteos. Evidentemente mantuvo la misma dirección. Por otra parte, ante su pecado, la reacción de David fue muy diferente. Después de cometer adulterio con Betsabé y de mandar al marido hasta la muerte, Natán lo confrontó y el rey se arrepintió, sintiendo un agudo pesar. David fue muy distinto. Él, cuando se dio cuenta que se había equivocado, no se llenó de orgullo, no batalló en contra de Dios, no justificó su maldad, sino simplemente se humilló. ¿Cuántas veces no hemos fallado?
Es tiempo de que no sigamos con la misma actitud. Si alguien te ha dicho que eres muy enojón, alguien te ha dicho que eres muy desesperado, alguien te ha confrontado con algo que tú sabes que es cierto y que te dolió en tu corazón cuando te lo dijeron, escucha muy bien, no vayas en contra de esa persona. Dobla rodillas y pídele al Señor que Él sea el que te transforme. Hay que siempre utilizar todo para crecer. Todo lo malo que nos pasa, toda situación adversa, cada cosa es a los que amamos a Dios obrará para bien, dice la palabra de Dios. La interacción de David con Natán es representativa de su actitud ante la vida. Nunca tuvo miedo de reconocer sus fracasos, de pedir a Dios el perdón y la bendición y de mejorar personalmente. Esa es la razón por la que el tope de su liderazgo subió más y más y más alto, porque también el reconocer nuestros errores trae influencia sobre las personas. Ahora, todos podemos aprender de David si queremos alcanzar nuestro potencial y convertirnos en la persona que Dios quería que fuéramos. Necesitamos elevar siempre los topes en nuestra vida, aprender lo que dice la palabra de Dios e ir cambiando, ir mejorando. Esa es la única manera de pasar al siguiente nivel, haciendo caso a lo que dice la palabra de Dios. Yo te quiero hacer una pregunta el día de hoy para terminar con este estudio. ¿Tú eres más como Saúl o más como David? Seguramente tú has tenido buenos maestros. Seguramente tú has tenido buenas oportunidades. Seguramente tú has fallado. ¿Cómo has reaccionado con esto? ¿Has sabido aprovechar los buenos maestros? ¿Has sabido aprovechar las buenas oportunidades? Y cuando fallas, ¿eres de los que se da fácilmente por vencido? ¿O eres de los que intenta cambiar aquella área que falló? Y te enfocas y buscas al Señor. Y si cometiste un pecado, vuelves una vez más de rodillas y piensas, Señor mi Dios, como una vez me levantaste, yo sé que me vas a poder volver a levantar, y no te das por vencido. Dios quiere este tipo de creyentes. Personas que lo den todo, personas que cambien su mente, personas que crean su palabra, personas que estén dispuestos a reflejar su rostro. Bueno, pues, amados hermanos, que Dios les bendiga. Muchas gracias por habernos acompañado en este estudio. Esperamos cada semana estar aquí. Vamos la siguiente semana a hablar del de la segunda parte de esta ley de liderazgo que estamos viendo el día de hoy. Y bueno, pues así semanalmente vamos a estar viendo una parte, ¿no? de cómo ir creciendo en liderazgo. Semana a semana vamos a esperar a ver cómo Dios nos va a ir transformando. Y bueno, pues de tarea el día de hoy les va a quedar lo siguiente, ¿ok? ¿En qué áreas de mi vida yo necesito crecer? ¿Ok? Esta es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Si tú a lo mejor piensas que no tienes muchas, si eres casado, pregúntale a tu esposa. Si eres soltero, pregúntale a tus hijos. Si eres una ama de casa, pregúntale a tu esposo. Si eres depende de las personas que tú tengas cerca, pregúntales a ellos, ¿ok? Seguramente ellos nos van a ayudar muchísimo a crecer en todas las áreas que nosotros lo necesitemos hacer. Bueno, amados hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes. Les amamos, les bendecimos y fue un placer el día de hoy estar en este estudio con ustedes. Dios les bendiga.